Don Salvador Frausto, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Un gran gusto arrancar la semana aquí conversando contigo y con el auditorio. Igual, Salvador. Salvador, ¿cómo vas viendo la evolución del tema Sinaloa, que tiene muchas aristas, realmente muchas aristas? Desde luego podemos ver lo de Rocha Moya, su regreso, todo el escándalo, todas las reacciones que hubo, el retiro, las posturas de la presidenta. Hay muchos temas, la sucesión que está ahorita caliente por allá. En primera lectura, ¿cómo vas viendo este tema, Salvador? Claro, bueno, pues este regreso efímero de Rochamoya de 32 horas, si mal no me equivoco, regresó a gobernador y todos nos sorprendimos, ¿no? Es decir, me parece que no se esperaba que Rochamoya regresara al cargo de gobernador y a las pocas horas, a las 32 horas, vuelve a pedir licencia y se va. Me parece que una primer lectura es que la presión fue prácticamente unánime, es decir, eh, tanto el regaño de la presidenta o la sugerencia de que eso era imprudente regresar a a la gubernatura, la carta de los gobernadores, las posiciones de los gobernadores, las posiciones de Morena, fueron creando el propio mensaje de la Secretaría de Gobernación o de legisladores influyentes como Ricardo Monreal y otros, generaron una suerte de unidad, de consenso, de que era profundamente ilógico, no era práctico, no era conveniente para nadie que regresara Rochamoya al poder en Sinaloa. Entonces, me parece que lo que hizo es que concitó, exhibió Rochamoya con esa decisión aparentemente individual. Me parece que sería extraño que la haya consultado con liderazgos relevantes del partido o del movimiento de la Cuarta Transformación, porque concitó lo contrario, concitó todos los rechazos. Si nos fijamos en el caso de Andy López Beltrán, de Andrés Manuel López Beltrán, tenemos un resultado distinto. Le quitan la visa y hay apoyo por parte del partido, por parte de los gobernadores, por parte de discursivamente de la presidenta, etcétera. Sin embargo, Rochamoya vino a mostrar que quien manda en el país es la presidenta Claudia Sheinbaum y que los consensos alrededor del rumbo de la Cuarta Transformación están ahí muy cerca. Puede haber Uh -huh. discusiones, puede haber diferencias, sin embargo, Rochamoya logró unir las posiciones en torno a que era una total imprudencia ese regreso, no tenía Claro. ningún sentido. Bien, Salvador, gracias. Vamos con Daniela Pastrana, que ya está por aquí. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Daniela. Daniela, ¿a qué atribuyes la decisión de Rocha Moya de regresar a pretender tomarlo? Tomó por 34 horas, retomar el gobierno de Sinaloa. ¿Una decisión personal, llanero solitario? Simplemente él dijo, aquí voy con mi nombre y apellido y san se acabó. ¿O hay indicios, o se puede suponer que sea una decisión de grupo? En algunas expresiones, incluso de la presidenta de la República, se habla de que no debe privar o no debe primar el interés personal o de grupo. ¿Qué crees que alentó a Rocha Moya? Bueno, yo pienso que hay ahí intereses de grupo. Ahora, definir qué grupo, eso siempre es complejo, sobre todo en un partido como Morena, en el que a veces están en un grupo y a veces en el contrario. Pero sí creo que, bueno, me sorprendería mucho que hubiera sido una cosa que un día se despertó y dijo, ahora voy yo de vuelta, ¿no? Porque tengo como estas ganas. Yo creo que él pensó
que tenía más posibilidades de tener algún tipo de consenso en favor, con el argumento de la soberanía. Pero también lo veo todo esto como una verdadera cadena de errores, Julio, o sea, yo creo que Rocha Moya se debió haber retirado desde que, pues desde que iniciaron las investigaciones relacionadas con el, pues el caso de la gasolinera y el asesinato del exrector de la universidad. Desde que la Fiscalía Federal dijo o sea, que no había sido, que no lo habían matado en la gasolinera, y que empezó a haber muchas sospechas sobre cómo lo había llevado a cabo la Fiscalía Estatal. Ahí se debió haber retirado por un tema mínimo de decencia, porque era una parte involucrada, ¿no? Después viene la presión de Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos, que determina o sea, que pide pues que haya una, no sé cómo la llamaban, preventiva, una como detención preventiva o alguna cosa así, y entonces ahí se retira, o sea, no se retira cuando se tiene que retirar, sino se retira después cuando no tendría por qué hacerlo por una presión de Estados Unidos. Y luego regresa, ahí sí ya me parece que cada vez peor, porque regresa, o sea, evidentemente nadie podía ir en el mismo barco con él, aunque él pues seguramente pensaba que sí, iba a haber algunos que lo hicieran, y luego pues se tiene que ir de nuevo. Entonces, bueno, es una de esas historias de nuestra política mexicana que si la viéramos en una telenovela, no la creemos, ¿no? Uh-huh, Pero pues así, a veces nuestro realismo mágico de nuestra política, que siempre está presente. así es, Daniela. Salvador Frausto está, pues el horno está justamente ahorita en ebullición allá en Sinaloa, donde se había programado primero para las 11 de la mañana la sesión del Congreso para elegir a quien suceda a Rocha Moya en esta etapa. Luego se pasó a las 8, luego se canceló, no hay fecha de ninguna manera. Y la presidenta hoy dijo que quien quede va a cubrir este tramo de aquí hasta el último día del mandato de Rocha Moya, es decir, se está cerrando la puerta a la posibilidad legal del propio Rocha Moya de regresar cuando él lo considera adecuado. Es una decisión política. Pero ¿cómo ves este proceso de sucesión, Salvador Frausto? Sí, en primer lugar, pues digamos, los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera indican una posición política en la cual ella está muy respaldada por, como decíamos, el partido, los gobernadores, la secretaria de Gobernación, los legisladores relevantes, etcétera. Es decir, ella manda, ella da esa señal. A mí me parece que lo que sigue va a ser una señal interesante. Veremos quién será la gobernadora o el gobernador interino próximamente, y esa señal, bueno, pues es interesante. Ahora bien, a mí lo que me llama la atención es que me parece que los resultados, los avances de las investigaciones de la Fiscalía General de la República ya no deberían tardar mucho más en darse a conocer, sobre todo con el testimonio de este personaje ligado a CUEM, que podría dar algunos detalles de qué pasó aquel trágico día en el cual hay una reunión entre narcotraficantes y políticos en la que se supone que no estuvo Rocha Moya, según la versión del gobernador con licencia, pero según otras versiones, como la del Mayo Zambada, sí habría estado convocado a esa reunión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los siguientes días? Yo creo que es muy importante, como dice Daniela, en esta telenovela seguro se harán una cantidad de documentales y de películas en el futuro cercano,
porque parece tragicómico, ¿no? Es decir, más trágico que cómico, pero con sus dosis de realismo mágico, igual citando a Daniela, está tremenda la maraña. Yo creo que lo que vamos a ver es que hay un control político del caso desde la presidencia de México y que los grupos de cara a la elección, a las elecciones del próximo año, pues parecen estar plegados ahí. Es decir, aunque hay un señalamiento de que puede haber intereses de grupos o de no sabemos qué grupos son, me cuesta trabajo imaginar quiénes serán estos personajes que pudieron asesorar a Rocha Moya. No sé, parece un personaje realmente aislado, tratando de interpretar señales, quizá, y seguramente interpretando mal cualquier tipo de señal que él quisiera para defenderse. Creo que lo que sigue es la investigación en México, también para atajar el tema de que la presión de Estados Unidos, pues que va a seguir ahí. Lo que tengamos es qué hay en México sobre este caso. Bien, Salvador, gracias. Damos la bienvenida a Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Salvador, Daniela, un gusto estar aquí y gracias a todas las personas que nos acompañan. Ustedes disculparán, pedí una licencia de 10 minutos, pero ya estoy aquí, como se estila ahora de meter licencia, regresar, venir, ir y venir, etcétera. Pero no te vayas a retirar. Perdón, Daniela. La hubieras hecho de 3 minutos, sí, para que fuera 33 horas, 3 minutos, así. Sí. La onda es con 3, Arturo. Y no te vayas a retirar en 3 minutos, porque ya entraste, pides licencia de ratito y luego ya no regresas, Arturo, porque ya viste la posibilidad. Pero mira, como Rubén Rocha, yo sé de seguro que hay una lista grande de colegas y hombres, mujeres muy talentosos que podrían ocupar este espacio, así como gorda es la lista de los aspirantes o suspirantes a reemplazar o quedarse por un año y fracción en Sinaloa, porque pues parece que la disputa está tan ruda que no se ponen de acuerdo ahí los diputados, que siempre han sido muy disciplinados para votar, fíjense ustedes, incluso los del PRI y el PAN, que ahora son, se envuelven en la bandera y hablan del narcogobernador, etcétera, le votaban las deudas públicas a favor a Rocha Moya. ¿No? Sí, de pronto, o sea, ahora son súbitos opositores, pero pues en realidad no. Preguntas rapiditas para respuestas rapiditas. Salvador Frausto, ¿estamos en presencia de una farsa política o lo que estamos viendo es verdaderamente un hecho profundo de la política? Creo que es un enredo y que exhibe ambiciones, ¿no? Es decir, toda esta tardanza en ponerse de acuerdo para el gobernador interino, sí, todavía en Sinaloa hay ahí una serie de desajustes y desacuerdos, y bueno, pues por ganar un año y cacho de gubernatura, pues hay ahí varios intereses, seguramente. No veo a los aspirantes o a los nombrados con posibilidades, incluso el secretario de Agricultura de Claudia Sheinbaum ahí en la lista, legisladores y figuras locales, pues no sé, no quisiera adelantarme porque lo veo como muy enredado, o sea, quisiera ver el resultado final, porque en lo que es política nacional me parece que hay un consenso muy claro, ¿no? Daniela, ¿tú cómo lo ves? ¿Tiene visos o tintes de farsa política o de epopeya o de algo muy a fondo que reestructure y sanee la política nacional y sinaloense? No, tristemente yo no creo que vaya a ser una epopeya para nada. Creo que es parte y que muestra muchas de las debilidades que tiene ahorita el propio partido en el gobierno, porque tiene muchas. Creo que sí puede ser una oportunidad como para tomar nota de lo que no se debe hacer, de lo que no se tiene que hacer. Todo lo que no se tiene que hacer lo han hecho en este caso. Entonces todo eso se puede también corregir porque viene
se tiene enfrente un proceso que es importante, donde va a haber, y ya está de hecho, una intervención o ganas de mover el tablero de agentes externos. Entonces, pues de una vez sería bueno que se tome nota, que se vea lo que no se tiene que hacer, porque pues esto puede llevar a verdaderos desastres ya en el proceso electoral de 2027, ¿no? Entonces, sí, creo que eso va a ser muy importante, que ahorita lo registren y tomen nota de lo que no tienen que hacer. Arturo, ¿tú crees que habrá continuidad del rochismo en la sucesión de Sinaloa, o al menos que estén peleando fuerte ese rochismo para tratar de mantenerse, o habrá condiciones para que la presidenta Sheinbaum y su grupo impulsen una figura distinta, que yo no me imagino, tú sabes mejor que yo de esos detalles regionales electorales? Yo no veo ninguna figura realmente identificada con la corriente de la presidenta Sheinbaum, si acaso Julio Verdegué, que fue secretario de Agricultura, y que sería un cambio de poder hacia un grupo mazatleco en el que participarían el propio Verdegué, que fue compañero de escuela del actual esposo de la presidenta de la República, Tarriba de apellido, y que bueno, es un grupo político y empresarial que hay ahí en Mazatlán y que encabezaría Verdegué para esta o para la de 6 años. Pero ¿cómo ves esas ubicaciones apertrechadas rumbo a Verdegué lo recibirían con la toma de casetas por parte de las organizaciones campesinas, porque ahí tuvo un choque como secretario de Agricultura, bueno, varios choques, y pues ahí tiene cuentas pendientes. Entonces creo que si están considerando ese nombre, será uno de los factores a considerar. Amigas y amigos de Sinaloa me dicen que pues ahí está en la lista, aunque no estaba en la lista del gobernador Rocha, la senadora Imelda Castro, que viene también de la política universitaria, como el conjunto del rochismo, pero que ha tenido una distancia con respecto a Rocha, al punto de que, como era su estilo, Rocha en alguna conferencia de prensa la desacreditó, dijo que ella andaba por su lado, ella andaba por su cuenta, haciendo quién sabe qué cosas de campaña, y como que la sacó de la lista porque Rocha estaba seguro de que él iba a definir a quién sería su sucesor. Yo creo, para retornar a la pregunta que les hace a Salvador, Julio, que si esto es farsa o si realmente va a un cambio de fondo, creo que dependerá de cómo se escriban los capítulos que siguen. Es decir, de quién quede como sucesor, a quién será esa figura cuyo retrato hablado hizo la presidenta en la conferencia mañanera de hoy. A mí me parece que esas palabras dan suficientes pistas de que excluía a los rochistas, y luego de qué ocurre con la investigación que sigue abierta especialmente sobre el incidente, sobre el asesinato del hombre fuerte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Héctor Melesio Cuen, porque no podemos olvidar en este episodio que el retorno efímero de Rocha se da justo cuando detienen a este joven que acompañaba a Héctor Melesio Cuen, Fausto se llama, y bueno, una serie que ahí que se van encadenando. Entonces yo creo que todavía estamos por ver cómo se escriben esos capítulos, y que de esta experiencia de Sinaloa, que era una de las preocupaciones permanentes de la presidenta y uno de los huecos y problemas que le dejaron como herencia, puede resultar algo benéfico para la presidencia de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se consolide su liderazgo político y que tome las riendas de algunas cosas que todavía grupos se niegan grupos de Morena, grupos de poder se niegan a aceptarla, pues, como la figura que manda en el movimiento. Gracias, Arturo. Salvador, la clave en todo esto es el expediente, el caso Héctor Melesio Cuen Ojeda. Sí, me parece que ese es el caso que alteró el rumbo de las cosas. Es decir, mientras todo mundo pensábamos desde los medios de comunicación y la gente de Morena, la gente de Palacio Nacional, de los gobernadores
los legisladores, etcétera. Se pensaba que Rocha Moya ya no regresaría, sino se estaba esperando los primeros avances de las investigaciones sobre su caso, sobre el caso de los 10 señalados por Estados Unidos de estar relacionados con el narcotráfico, los 10 sinaloenses señalados por Estados Unidos para eso, que lo que cambia el asunto es el arresto de este personaje cercano a Melesio Cuen. ¿Qué pasó ese día en el cual fue asesinado Melesio Cuen, en el que fue extraído por su ahijado, el Mayo Zambada, subido a un avión y llegó a Estados Unidos y está en un proceso judicial allá, el Mayo Zambada? Ese asunto que rompió los equilibrios, digamos, del narcopoder en Sinaloa y que generó una serie de asesinatos entre las bandas antagónicas peleadas del crimen organizado en Sinaloa. Todo eso se movió después del arresto de este personaje. Es decir, ¿qué es lo que temen que diga? ¿Qué es lo que temen que haga? Por eso me parece que los siguientes capítulos de esta historia dependen muchísimo de los primeros avances de la Fiscalía General de la República. Yo pensaría que ya el horno no está para bollos como para seguir esperando una siguiente acción de Estados Unidos, sino que ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum mostró que tiene control de las riendas políticas de un caso tan grave como con el apoyo de pues, prácticamente todos los, en el tiempo del PRI se diría que de todos los sectores del partido, bueno, de aquí, de todas las áreas importantes del partido, pues es el momento en el cual se deben presentar resultados, porque no veo otra solución que no sea que a Rocha Moya se siga un proceso interno en México, sea cual sea el resultado, tenga culpabilidades o no las tenga. Bien, Salvador, gracias. Por otra parte, Daniela, la evolución de este caso judicial, ¿crees que lleve a procesarlo en Estados Unidos o en México? Bueno, yo quisiera, no sé, no alcanzo a distinguir, o sea, si puede ser procesado en Estados Unidos, pero yo quisiera que fuera en México. O sea, me parece, como dice Salvador, que es muy, muy, muy importante que se acelere ya la investigación en México y que pueda tener un proceso en México. Porque lo que va a ocurrir, y eso creo que ya lo hemos platicado, Julio, es que Estados Unidos va a estar utilizando como forma de extorsión al gobierno de México sistemáticamente el tema de los testimonios, los juicios allá y todo ese tipo de cosas que implican no nada más con políticos, también con los propios grupos criminales con los que dice que no, o sea, que son terroristas, pero igual negocia con todos. Justamente toda la información que tenga, real o no real, la va a estar utilizando como forma de extorsión. Entonces yo creo que para evitar eso y como forma también de vacuna es muy importante que se acelere la investigación en México, que se ponga toda la atención que se tiene que poner a ese caso por todas las implicaciones que ha tenido además el tema, entonces que avance, y eso es lo que yo esperaría, que podamos tener pronto algunas noticias de esa investigación. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que va surgiendo. Arturo, Salvador, ¿algo más sobre este tema Sinaloa? Arturo, ¿o pasamos a otro tema? Pues mira, Julio, yo creo que en este sainete que armó el gobernador con licencia, porque pidió licencia indefinida, ¿no? Por 30 días, ¿no? Sí, pero
como indefinida o algo así, se usa la palabra, aunque la presidenta en la conferencia dijo definitiva, ¿no? Sí, pero... Creo que ahí sí hay un problema de cómo entiende cada cual. Bueno, creo que hay una pregunta que no se ha hecho demasiado, porque divertidos con esta comedia de equivocaciones del regreso y esta bizarra sesión de la comisión, de la Junta de Coordinación del Congreso, donde en la misma y en 13 minutos le reciben un anuncio de vuelta y después otra vez la despedida. Creo que se olvida preguntar a qué volvía Rubén Rocha. Digo, porque parece ser que solamente volvía por el fuero. Si lo medimos o si lo vemos en términos de lo que es el proyecto o los resultados del llamado segundo piso de la transformación, la presidenta Sheinbaum presume una reducción de 51% de los homicidios con respecto a septiembre de 2024. En la Sinaloa de Rubén Rocha, los homicidios se triplicaron. Y, por supuesto, hay este cambio radical en la forma de vida de las personas que habitan Culiacán, la ciudad con la percepción de inseguridad más alta del país, los crímenes todo el tiempo. Solamente le gana a Irapuato, creo. Esto que han llamado los culichis la narcopandemia, que ahora se está extendiendo también a Mazatlán. Bueno, ¿cuál iba a ser la aportación para la nueva prueba electoral de Morena o para los capítulos por venir de esta fuerza política, el hecho de que Rocha regresara? Se han dicho mucho, lo dicen montones de columnistas y opinadores, que solamente se animó por el apoyo o el respaldo, la instrucción desde Palenque. Yo creo que, y estos mismos columnistas afirman que no tienen ninguna evidencia de eso, aunque sueltan ahí cosas. Sea como sea, creo que Rubén Rocha vio algo en su futuro que no le gustó y pensó que tenía las chinampinas suficientes para aguantar este lance y algunos que no. Sí, así es. El texto que usó Arturo es una licencia temporal, ¿está bien? E indefinida. Pues indefinida sí, pero indefinida no es definitiva. En términos legales, ya los abogados nos podrán precisar un poco más adelante, pero en términos legales, Rocha Moya puede regresar en cualquier momento porque es una licencia indefinida, no es una renuncia por razones de salud o motivos graves que lo hagan renunciar al cargo, sino que es una licencia indefinida y lo indefinido puede ser un día, un mes o lo que resta de su sexenio, creo yo. Salvador, ¿algo más sobre el tema o pasamos a otro asunto? Si quieres, pasemos a algún otro asunto, Julio, y creo que el asunto está platicado. Por lo pronto. Por lo pronto. Mira, tenemos esta foto incluso para que no estemos aquí con lo de Julio Verdegué. Puso una foto en su cuenta de X señalando que está de viaje rumbo a Washington. O sea, como diciendo, a mí no me metan en sus broncas. Dice, saliendo a Washington me encontré a mi amigo, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Laceri. Eso está publicado hoy, 24 de agosto, a la 1:25 p.m. Así es que él anda en otras cosas, no lo metan en enredos. Bueno, Salvador Frausto, aunque es un tema aparentemente distinto o distante, pues la verdad es que en política las cosas se conectan mucho. ¿Qué tanto lo que estamos viviendo de Sinaloa, de distanciamiento entre élites de la 4T, tiene como referencia, entre otras, la cercanía del director de la DEA con Omar García Harfuch? ¿Qué tanto ves ese tema como motivo detonante de muchos estremecimientos al interior de Morena y la 4T? Sí, me parece que hay una lectura interesante en ese caso. Por una parte, digamos, es el beso del diablo para ciertos sectores de Morena, ¿no? Es decir, que el director de la DEA esté dándole un espaldarazo, esté reconociendo el trabajo de Omar García Harfuch,
pues, bueno, no es bien visto en el ala dura de Morena, es la misma ala dura que se opuso a que fuera el candidato de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que favoreció a la vez a la posibilidad de que llegara de candidata. Tiene, que está entrando ahí mensajes secretos, Salvador Frausto. Exacto, sí, exacto. Entonces ese grupo, el ala dura, favoreció a Clara Brugada y desfavoreció, o digamos, o se opuso a Omar García Harfuch. Es una circunstancia pues latente dentro del partido, dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, y ahora pues con ese apoyo de la DEA, me parece que es bien visto por un sector de Morena, por la presidenta muy probablemente, por ciertos sectores de poder en México. Sin embargo, hay un grupo que no. Sin embargo, eso me parece propio de un partido vibrante, de un partido tan, con tanta fuerza territorial y electoral como lo es Morena. Es decir, el poder político no se está discutiendo fuera de Morena, no se está discutiendo en los exabruptos de Alito, o del PAN, no está ahí la discusión, ¿no? Los legisladores vistosos como Lili Telles, etcétera. Ahí no hay una jugada de poder real política. Donde está la jugada de poder real es dentro de Morena, dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, y en ese sentido, lo que este espaldarazo que le dan a Harfuch tiene ese doble rasero, una, digamos, consolidación por lo pronto de la fuerza que tiene dentro del movimiento de la Cuarta Transformación Harfuch, y por otra parte también las alzadas de cejas de quienes no lo ven como una buena opción para ser candidato presidencial en el 2030. Me parece que aquí todavía hay capítulos por ver, es decir, faltan las elecciones, sobre todo las elecciones del 2027, pero aunque ya se está jugando también, ya se puede hablar de aspirantes presidenciales o de posibles aspirantes presidenciales. Tampoco la baraja es muy grande, ¿no? Me parece que son Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, Clara Brugada, no veo algún otro tirador. Me parece que hay 3 por lo pronto, pero que todavía el tablero se va a mover de aquí al 2027. Bien, Daniela, este acercamiento no solo en las expresiones públicas del director de la DEA hacia el secretario García Harfuch, es uno de los giros más importantes o más notables respecto a las políticas del antecesor López Obrador y las políticas de la actual presidenta, que desde que colocó a García Harfuch, pues era como un adelanto de que la política en estos temas iba a cambiar. ¿Te parece que hay un giro drástico y que hay implicaciones políticas fuertes en las cúpulas por esta nueva política de Sheinbaum sobre asuntos de seguridad pública, narcotráfico, crimen organizado? No, fíjate que yo no creo que haya una política, un cambio drástico, a diferencia de lo que muchos analistas piensan, entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de López Obrador. O sea, el gobierno de López Obrador estableció ciertas bases, la creación de la Guardia Nacional, la centralización, el tema de la prisión preventiva de la que muchos nos quejamos, o sea, una serie de cosas que permitieron o que permitirían a la postre actuar como se ha estado actuando en esta administración. Digamos que hicieron todo el cambio y prepararon el terreno, ¿no? En el mismo sentido de si atacar las causas, y bueno, quizá aquí un poco más orientado hacia
estos operativos vistosos y eso, pero no creo que sea tanto el giro, o sea, no estamos viendo nuevamente las masacres ordenadas desde Palacio Nacional, ¿no? Y dirigidas por la Marina o por el Ejército. Eso no lo estamos viendo. Y estamos viendo la misma idea de atender las causas y demás. Pero lo que sí es cierto es que a mí lo que me llama la atención, Julio, es hacia quiénes son los mensajes, qué es lo que busca Estados Unidos con estos mensajes, porque no nada más es, o sea, no es que el gobierno de México, como el de Brasil, que también puse atención, que también había ido el de Brasil, no nada más el de México, que es otro gobierno que está constantemente amenazado, van y presenta su estrategia y sus resultados. En el caso de México destaca que Terry Cole le llama y le aplaude, ¿no? De una forma, por demás, digo, casi épico, es un héroe. Pero, y es el mismo Terry Cole que ayer dice que los funcionarios mexicanos de alto nivel están trabajando con los cárteles y que no descarta intervenir en México. Entonces, más bien parece que están jugando a un doble discurso para dar señales diferenciadas a distintos públicos. No sé si ustedes me están oyendo bien, pero yo oigo como... Sí, te escuchamos bien. Es que ¿O tú escuchas algo? Sí, escucho como un rebote de algo, o sea, como un eco ahí, pero bueno, ya no. Entonces, ahí creo que es muy importante tratar de como desmenuzar a quién le están queriendo mandar mensajes y qué mensajes está queriendo mandar Estados Unidos, más allá de la participación de México, que pues creo que no había tampoco, o sea, que... diplomáticamente es un espacio en el que fueron otros, insisto, estaba Brasil, que es algo que me llama mucho la atención, porque la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil es todavía más fuerte, está más tenso que con el caso de México, y de todas maneras estuvo también en esa reunión, ¿no? Entonces creo que ahí fue una buena jugada diplomática dentro de las cosas de cómo se juegan las diplomacias, pero... pues es de verdad la esquizofrenia con las declaraciones hace 2 días desviviéndose en halagos a la política de seguridad y después diciendo que altos mandos están ahí operando y, o sea, que están gobernando y que pueden intervenir en México. Entonces, insisto, creo que hay que leerlo uno en lo que se está intentando hacer hacia adentro de Estados Unidos en medio de esta campaña electoral que también está viviendo Estados Unidos y lo que quieren jugar y cómo quieren jugar hacia afuera. Bien, gracias, Daniela. Arturo Cano, sobre ese mismo tema, ¿cómo ves al menos la imagen y su impacto político del acercamiento García Harfuch-Dea? Y si consideras que en lo que va de este sexenio ha habido un notable cambio en la política respecto a esos temas en relación con lo que postulaba el presidente López Obrador y lo que se ha hecho con García Harfuch durante la administración de la presidenta Sheinbaum. Primera frase que me sopló al oído un espíritu chocarrero, Julio. El beso del diablo ya no se da en San Jerónimo, sino en Washington. En este caso en Argentina, en Buenos Aires. Sí, en este caso en Argentina, pero bueno, híjole, es que siempre que escucho yo esta expresión que utilizaba hace un momento Salvador de el ala dura o los duros o los puros de Morena, pienso que fue incluso sugerencia para algún colega que le interese hacer esa búsqueda, hurgar, eso. Creo que esa expresión la debe haber acuñado Ricardo Monreal, casi estoy seguro. ¿Y qué quiere decir ala dura de Morena? ¿O qué quiere decir los puros de Morena? Bueno, en primer lugar, para Ricardo Monreal hasta hace poco, Claudia Sheinbaum era una conspicua representante de la ala dura de Morena, hay que decirlo. Pero para personajes como Monreal, ala dura de Morena quiere decir todo aquel que no permita que yo negocie en su nombre. Eso es el ala dura de Morena. Porque
vamos a hablar de dureza o de alas o presiones cuando en un juego a dos manos que mostraba su habilidad política, el expresidente López Obrador, por un lado, discursivamente, pero también en los hechos, le paraba los tacos a agencias como la DEA, pero tenía todos los días allá el embajador de Estados Unidos en Palacio Nacional. Era un visitante frecuente. O sea, él manejaba esa tensión de esa manera. A Claudia Sheinbaum le ha tocado otro Trump, lidiar con el Trump recargado, y le ha tocado, obviamente, ejercer maneras distintas de llevar en dos vías esa relación. En ese sentido, Omar García Harfuch se ha convertido en una pieza central de esta buena relación o de este buen trato o de esas piezas declarativas que de cuando en cuando sueltan altos funcionarios estadounidenses para afirmar que México colabora como nunca antes con ellos, y quizá meter algo de insidia con respecto al pasado, que no nos abrían totalmente la puerta y eso, pero siempre se ha dado esta colaboración, incluso con el presidente López Obrador, aunque pues cada uno con su estilo y en la medida que fue posible lidiar, para Andrés Manuel quizá fue menos peligroso que el Trump que le ha tocado a Claudia Sheinbaum. Quienes están muy empeñados en decir que ya Omar García Harfuch está casi cantado a ser el candidato y que es el candidato de Estados Unidos a la elección de 2030, creo que tendría que empezar primero que el camino hasta el 30 todavía es largo y sinuoso, y que estas campanas al vuelo en torno al personaje de García Harfuch pueden tener el efecto contrario. También harían muy bien en recordar, cuando lo llenan de halagos, que Genaro García Luna recibió medallas, reconocimientos, diplomas, declaraciones y estrellitas en la frente de los gringos, y lo tienen en prisión. Bien, gracias. Vamos a entrar, Salvador Frausto. Hay un tema que metidos en Sinaloa y todo esto está corriendo con mucha fuerza y creo que debemos ponerle mucha atención, que es la detención de este personaje, Fernando Cerimedo, en un contexto boliviano, relacionado con Argentina, con Brasil, y con el propio Bolivia, pero que tiene extensión en México con esta portal llamado La Derecha Diario México, que forma parte de ese mismo proyecto de derecha y ultraderecha, de desinformar, de sembrar discurso de odio, sin ningún apego al rigor periodístico mínimo, poner noticias falsas, manejar opiniones como si fueran verdad, en fin. ¿Cómo has visto ese tema, Salvador Frausto, de lo relacionado con Cerimedo, las granjas de bots y la presencia de La Derecha Diario y este personaje español, Javier Negre, en México, Salvador? Sí, el papel de La Derecha Diario está totalmente relacionado con todo el ecosistema político que rodea el caso Sinaloa y el caso de la presión de Estados Unidos hacia México y hacia distintos países de América Latina. Es decir, La Derecha Diario ha tenido en primer lugar un papel de tratar, bueno, de influencia política en generando noticias falsas, generando noticias tendenciosas, siempre favorables, por supuesto, a las derechas, como su nombre abiertamente lo dice, en las elecciones y en la política interna de cada uno de los países, pero sobre todo cuando se acercan elecciones, ha sido muy activo en publicar cosas sobre Argentina antes de la elección en que ganó Milei, sobre Colombia antes y durante la elección que ganó Spriella. Es decir, ha tenido un papel muy importante en esta jugada. La detención de este personaje al que se le ha llamado el feminicida de Bolivia, ligado a La Derecha Diario y activo participante de estas campañas de comprar bots, es decir, usuarios falsos de redes sociales que promueven el discurso de la derecha internacional,
pues está ahí presente. Hay detrás de eso una jugada muy clara por parte de los Estados Unidos y de la derecha internacional, de la derecha que ha influido en las elecciones de América Latina y que está tratando de influir en las elecciones de México, es que el juego de Estados Unidos es de debilitar a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos progresistas de la región, del continente. Y para eso, una de las jugadas es siempre dividir dentro de los movimientos progresistas. Esta misma jugada de, por un lado, quitarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, y unos días después que el señor de la DEA elogia a García Harfuch, está sembrando la sospecha, que la vemos en las columnas de opinión en México y merodeando en todas nuestras conversaciones, estarán divididos Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum. Ese es el gran dardo venenoso que lanzan desde Estados Unidos y que lanzan desde la derecha diario. Es decir, ese tipo de discusión es verdaderamente un dardo envenenado. Están divididos. ¿Qué significa el silencio de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué significa? ¿Están juntos? ¿No están juntos? Bueno, las señales que vemos ahorita es que ante el ataque, ante la quita de visa a Andrés Manuel López Beltrán, apodado Andy, hay un apoyo de los gobernadores, de la presidenta, del partido, etcétera. El regreso de Rocha Moya, rechazo total. Y hay un silencio del expresidente López Obrador. Pero el dardo envenenado es dividir. Es decir, ahí me parece que también podría venir una expresión pronto de que aclare esa especie, o veremos que siga corriendo, ¿no? Bien, Salvador, gracias. Sobre este mismo tema, Daniela Pastrana, Cerimedo, Granjas de Bots, La Derecha Diario, Javier Negre. Bueno, lo que hemos visto y lo que ya es evidente, aunque ya, digamos que ya lo sabíamos, ¿no? Años, muchas décadas, hablando, documentando de como las formas diversas de intervención que tiene Estados Unidos sobre toda nuestra región. Esto se ve agudizado a partir de este año y con los documentos esos, porque además se tomaron la molestia de escribir y decir esto es lo que vamos a hacer con sus estrategias de seguridad en Estados Unidos, y luego con un recrudecimiento y una brutalidad, una bestialidad terrible, ¿no? Apenas ayer estábamos viendo cómo atacaron otra lancha en el Pacífico con esta impunidad absoluta que es la que ha mostrado Estados Unidos. Y yo decía cuando publicamos lo de Honduras Gate, yo decía, pues es que es como lo mismo que ya sabíamos, nada más que ahora en lugar de tener que esperar 30 años a que se desclasifiquen los archivos, lo estamos viendo casi en tiempo real, esas mismas formas de intervención más sofisticadas. Y lo que nos ha mostrado el caso de Cerimedo, lo que ha puesto sobre la mesa, es pues con mucho detalle la forma de operar, cómo de algún modo todos los caminos nos llevan a Estados Unidos y diría Washington, pero en realidad es a Miami y a Mar-a-Lago, ¿no? En ese sector, todos los hilitos nos van llevando siempre allá a una tremenda operación que se alimenta de distintas capas. Por una parte, las que son los Salinas Pliego de los distintos países, luego otros operadores que son como los peones de más bajo nivel, como es el Cerimedo, como puede ser Javier Negre en España, que son, digamos, los que sirven ahí de personajes desechables, personajes que hacen el trabajo más sucio, el de las cañerías, que están operando estas grandes empresas, como la que tiene este hombre, ahora se me fue el nombre, pero es el heredero de la estructura de Cambridge Analytica, y que
divide en muchas empresitas, así como si fueran sucursales, una forma de operar ya muy hecha que les ha funcionado en distintos lugares, ¿no? Y ya como último eslabón, pues unos que son todavía más abajo de estos peones, que son los que caen con el discurso fácil de contra la izquierda y nuestros valores y no sé qué, que son al final los que terminan haciendo los tweets de las granjas, o sea, los posts que van a ir a las granjas estas de voz, ¿no? Me parece que lo que ocurre es eso, que estamos pudiendo ver casi de una forma muy esquemática cómo se van, cómo se organiza esto. Ahora, la gran pregunta es qué vamos a hacer con esa información. Ya estamos viendo cómo se organiza, ya sabemos quiénes son los actores, cuál es el escenario y qué vamos a hacer. Eso es lo que todavía no se responde. Híjole, esa es la gran pregunta, Daniela, porque de que sabemos, ya sabemos, de que están ahí, pero ¿qué se va a hacer efectivamente? Arturo, ¿qué nos dices sobre este mismo tema? ¿Qué nos comentas, por favor? Pues parece ser, Julio, que para participar en estos grupos que están empeñados en denunciar todas las atrocidades de lo que llaman, ¿cuál es la expresión que utiliza más Milei? Zurdos de mierda. Sí. Para participar en alguno de estos grupos desde cualquier flanco, sea en sus redes sociales o en sus asambleas o reuniones, hay que llegar con un expediente judicial bajo el brazo, porque no solo es el señor detenido en Bolivia, sino muchos de estos personajes que pues han estado señalados y en algunos casos hasta probada su participación en distintos tipos de delitos. Yo creo que no nos debe extrañar que incluso este personaje que trató de matar a su pareja embarazada siga siendo una figura dentro de dentro de las filas de estos personajes que veneran a Donald Trump, a Milei, a personajes por el estilo, porque hay algo, hay varios elementos en su formación y en su actuación pública que provocan, concitan admiración a sus seguidores, su espíritu misógino, su carácter sexista, el que sean abusivos, el que hagan negocios con en cualquier espacio de responsabilidad pública que llegan a tener, pues eso va siendo la norma con estos personajes y creo que no nos debería extrañar si tomamos en cuenta que las élites que apoyan a las opciones de derecha en nuestros países de América Latina siguen venerando al padre Marcial Maciel, después de que quedó probadísimo su participación personal, no solamente que haya volteado hacia otro lado, en una cantidad enorme de abusos sexuales. Los más ricos de Sinaloa, que viven en un fraccionamiento todo bardeado que se llama La Primavera, tienen en el centro de ese fraccionamiento una estatua de Escrivá, el fundador del Opus Dei. Más o menos es lo que les gusta venerar. Bien, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Nos toca postrecito. Don Salvador Frausto, por favor, ponga sobre la mesa lo que usted desee en esta gastronomía política. Pues sí, para cerrar esta misma línea temática, pues bueno, pues el papel de la derecha diario, que ha sido documentada en varios reportajes, ha consistido en la compra de bots, en mover una serie de mensajes falsos, de esta campaña de narcopolíticos, de narcopresidenta, narcopresidente, etcétera, ha sido manejada con bots, sobre todo provenientes de Argentina y de Colombia, pero no vienen de tiendas privadas, de tiendas. Sin embargo, bajan los precios en ciertas circunstancias políticas para que sean más baratos mover la información falsa.
y cada vez es más difícil que podamos saber si los periodistas o los políticos nos cuesta, nosotros los periodistas nos cuesta trabajo identificar las noticias reales de las falsas, pues al público en general, pues cada vez es más complicado. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Hace unos días hablando con universitarios, eso les preguntaba, ¿cómo identifican ustedes las noticias reales o falsas? Y decían, bueno, pues viendo si otros la publican. Pues sí, pero a veces la publican muchos medios, esas mismas noticias falsas. Muchas veces, aunque las digan muchos medios de comunicación o muchos usuarios de redes sociales, la repitan y la repitan, son falsedades. Me parece que el intento que hizo, y con eso cierro, Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde, de tratar de regular las noticias falsas en los medios de comunicación y probablemente en las redes sociales, pues tiene esa intención. Lo hicieron muy mal, en mi opinión, no supo explicarlo adecuadamente Luisa María Alcalde, este tema de cómo hay una serie de información y cómo hay un ecosistema en redes sociales que reproduce esa información y que la replican los medios de comunicación. Es tremendo, es que es verdaderamente un problema para el consumidor de noticias, qué es verdad y qué es mentira. Vivimos en un mundo en el cual algo se tiene que hacer para poder identificar qué es verdad y qué es mentira, qué es algo interesado con vibra política, y qué es una información real. Es realmente una complicación para las audiencias en este momento. Sin embargo, pues la propuesta que se presentó por parte de Luisa María Alcalde, pues bueno, fue muy mal explicada, muy mal propuesta, pero y en un timing extraño. Entonces, si no se calculó eso bien, pues da dardos para golpear a Morena y a la cuarta, al gobierno de Claudia Sheinbaum. Bien, gracias, Salvador. Daniela, postrecito, por favor. Sí, bueno, yo nada más recordar que, bueno, ahorita está Yamal Yuma, que es un activista palestino de este grupo que es boicotes, inversión, sanciones, como le dicen, BDS es como más se conoce, sobre el tema de Palestina, la apartheid y la solidaridad. Y creo que estará esta semana aquí, tiene varios eventos, estaba tratando de buscar, algunos va a estar en Ciudad de México, en Oaxaca y en Tijuana toda esta semana. Hoy en Ciudad de México se lanza la Red Latinoamericana por Palestina, por el BDS, que es el boicot. Y luego también hay una conferencia el próximo domingo a las 11 en el Teatro del Pueblo. Para los que estamos aquí en la Ciudad de México, quienes puedan ir, creo que, pues ya sé que parece que uno a veces es disco rayado, pero creo que es importante no dejar de hablar de Palestina, no dejar de mirar, o sea, allá todos los días, ayer estábamos viendo unas imágenes terribles de niños niños asesinados en Cisjordania, luego una de una brutalidad también que uno dice, porque dicen siempre, ¿no?, que no consideran a los palestinos como personas y como animales, pero incluso con los animales son enormemente crueles. Ha estado circulando una foto de un burrito que van jalando con una camioneta, el burro por supuesto tratando de defenderse porque lo llevan amarrado, y bueno, un nivel de brutalidad, de barbarie espantoso. Entonces creo que no hay que dejar en ningún momento de poner atención ahí, de hablar ahí, como siempre lo digo. Hay muchos que lo estamos pasando mal, pero hay otros que con este gobierno de Donald Trump la están pasando muchísimo peor, y ahí están Palestina, ahí está Cuba. Entonces, quienes puedan, que vayan. Sí, no hay que dejar de decirlo y no hay que dejar de manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina, la denuncia del genocidio y las agresiones diarias, constantes, y desde luego la defensa de Cuba ante las agresiones históricas subrayadas en estos tiempos trumpistas recientes. Daniela, muchas gracias. Salvador, muchas gracias. Arturo Cano, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana. Muchas gracias. Abrazos.
Hasta luego. Gracias.